noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, con el deseo de que hayan pasado unas felices fiestas de Nochebuena y Navidad y prepararnos para estos días finales del 2024 con mucha fe, con mucho optimismo, con el deseo de hacer las cosas bien para el bienestar del país y en especial de usted, que es nuestro televidente. Nos acompaña hoy el padre José Antonio Salinas. Padre Tony, ¿no hay problema en que lo llamen Padre Tony? No, para nada. ¿Cómo pasó la fiesta? Bienvenido y gracias por este tiempo que nos dispensa y espacio hoy para una reflexión tras el pronunciamiento de la conferencia episcopal, de la cual forman parte. Es un año de jubileo y de todo esto nos vamos a empapar a profundidad con un profesional además de historia y filosofía. Bienvenido, padre. Muchas gracias, es un gusto poder acompañar, deseando y me uno a sus deseos que la familia hondureña esté celebrando la fiesta de Navidad en regocijo, pensando siempre en el país y procurando que todos hagamos lo mejor que toca a cada quien. ¿Cómo pasó las actividades? Porque ustedes este día lo toman como una fecha especial, pero es de mucho consejo, de mucha actividad. Ciertamente la Navidad nos ocupa en un camino de evangelización. No se trata solamente de llevarnos a un momento celebrativo. El Adviento, que hemos llamado, es una etapa litúrgica de profunda reflexión sobre aquella palabra de Dios que nos haga reflexionar en el misterio que celebramos en la Navidad. Por ello, hemos caminado con las comunidades reflexionando durante las 4 semanas del Adviento para que la Navidad tenga un contenido que verdaderamente profundice lo que significa que Dios se haya hecho hombre y que su presencia haya marcado el antes y el después de la historia. Si vamos a hablar de jubileo hoy, podríamos señalar 3 aspectos fundamentales: una lectura histórica, una lectura antropológica y una lectura lógicamente teológica. Y entonces la Navidad de este año se une a la gran tradición histórica de una iglesia que desde el 1300 con Bonifacio VIII quiso enfatizar el acontecimiento del nacimiento del Mesías, Jesús de Nazaret, con una actividad que ya venía en el antiguo Israel. O sea, no es la Iglesia Católica que suscita el jubileo. Israel, ya lo tenemos en los libros históricos, celebraba cada 50 años un año jubilar, que está contenido en la Biblia del Antiguo Testamento y que significaba un volver al descanso de la tierra, al descanso del trabajo, al descanso del ser humano, incluso al descanso de las bestias. Y en Israel, el año 50, que era año jubilar, se perdonaban las deudas, se dejaba descansar el suelo, se invitaba a la hospitalidad porque no había trabajo, era un año de descansar, que hacer que la tierra descansara. Entonces nace un año jubilar de un profundo sentido de solidaridad entre los hombres, pero también con la creación. Y en este mundo actual tan cambiante, el jubileo del 2025, ¿cómo lo debemos entrar para volver a esos orígenes donde era un mundo no con las dificultades que hoy vivimos y con una población totalmente diferente, por supuesto, a lo que vivió la Iglesia Católica en el 1300? Así es, eso es muy importante. Por eso la segunda lectura que le decía es una lectura antropológica. ¿Qué le dice el jubileo al hombre y a la mujer de hoy? Ciertamente se trata de un mundo cambiante y de una cultura que por así decirlo, ha hecho en la rapidez de estos enfoques humanos un cambio cultural. Y por lo tanto, el gran camino del jubileo, antropológicamente hablando, es volver a decirle al hombre y a la mujer de hoy que hay un camino de esperanza. Por eso Francisco, el Papa, ha señalado que el jubileo del 2025, que se celebran cada 25 años, el último fue el 2000, con el Papa Juan Pablo II,
hoy el Papa Francisco hace de este jubileo un llamado al hombre y a la mujer de hoy. Caminemos peregrinos en la esperanza. Hablaba con una persona que mientras llegábamos aquí al set, cómo hay tantos signos de desesperanza para el mundo, ¿no? La política internacional, los grandes conflictos humanos, Gaza, Ucrania, la situación de África y lógicamente la política internacional está para crear desaciertos en un mundo que pareciera vulnerable. El grave problema de la migración hace ver y las amenazas que podemos tener de un nuevo gobierno norteamericano, señalar que no podemos perder la esperanza. Y es el elemento antropológico del jubileo. El hombre y la mujer no pueden perder la esperanza. ¿Y de dónde nace eso? Miremoslo en la realidad de un padre de familia, de una joven pareja que se casa. No se casan en el fracaso, pensando en un mañana de desaciertos. Se casan en esperanza y llaman hijos a la vida en la esperanza de que los van a ver crecer, los van a ver graduarse, los van a ver exitosos. Por lo tanto, la esperanza es una virtud que es necesaria para el tiempo de hoy, pero que debemos fortalecerla con contenido. No es una esperanza por ser esperanza. Se trata de una esperanza constituida y fundamentada en la certeza de que Dios no abandona a su pueblo. Hoy incluso ustedes como iglesia planteaban que esa verdadera conversión está justamente en reconocer que en algo debemos cambiar porque hemos fallado y está nuestra sociedad en esa ruta de aceptar los errores o nos hemos vuelto indolentes. El mensaje de la conferencia episcopal hace considerar que es de cristianos, pero también de hombres de bien, reconocer que la historia del presente es parte de nuestro quehacer, pero que este quehacer a veces puede, por así decirlo, puede no tener aquellos elementos con los cuales el camino toma el rumbo que debería tomar. Que no necesariamente puede ser por un asunto religioso. No necesariamente. Es necesario que la conversión, como camino de volver al camino justo, a la sabiduría que se pueda perder en el trayecto del caminar, nos haga comprender que en cualquier ámbito que podamos estar, todos necesitamos reorientar la brújula, reorientar el norte, volver a encarrilarnos en la búsqueda de un bien, que eso significa la conversión, buscar el bien personal, familiar, el bien comunitario. Cuando hablamos de doctrina social de la iglesia, postulamos un principio. ¿Cuál es? Que el ser humano está llamado a procurar el bien. Y el bien como una realidad personal, pero también colectiva, lo que llamamos el bien común. Y ahí todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para considerar que cualquier entidad religiosa o civil, que es en su gran mayoría, está encaminada a replantearse si los senderos que estamos cruzando, trabajando, construyendo, son en efectivo el camino justo para una sociedad mejor. Necesitamos esa capacidad que se nos ha ido perdiendo de reconocer al otro como hermano, independientemente de los pensamientos que tenemos en una sociedad como la nuestra, de qué forma actuar y cómo se van a involucrar ustedes, padre, con el mensaje de orientación, porque estamos muy cerca de una actividad de política electoral, de proselitismo, y las tendencias hasta ahora observadas marcan un divisionismo y quizás hasta odio entre los pares. Entonces, ¿cómo trabajar esa área que va a ser fundamental para el futuro del país que no ha ido bien en los últimos tiempos? Con mucho respeto, Chendo y televidentes, lo que vivimos hoy no nace por generación espontánea, se ha gestado en las décadas y en el siglo pasado. Y lo que voy a decir es la primera parte de su pregunta. El hombre y la mujer de hoy se ha endiosado, nos hemos endiosado, hemos considerado que la ciencia o la ética o los valores humanos
no tienen ya referencia con nuestra realidad humana. Que lo importante es vivir un presente, sin importar si ese presente nos hace golpear, ofender, destruir o malgastar los bienes. Y por lo tanto, lo que yo malgasto puede servir para aquel otro que no lo tiene. Que la vida humana está hecha de solidaridad y de pensar siempre en el otro. La ley que nos ha llevado y nos ha jalonado a este tercer milenio es aquella tan sencilla. Aquí sálvese quien pueda. No importa el prójimo, ha desaparecido la visión del prójimo. Porque cuando yo y mis intereses están en el altar cumbre de mis aspiraciones, desaparece el prójimo. Nos estamos volviendo mucho más materialistas ahora en este tiempo de revoluciones tecnológicas. Sin duda que hay una deshumanización. La relación, la comunicación, el mirarnos frente a frente, el compartir tiempos, enfatizan una necesidad de humanizarnos. Pero la verdadera deshumanización y la más profunda es cuando el yo sustituye al tú. Cuando mis intereses, mis aspiraciones no van dirigidas a pensar en la colectividad, en la comunidad. Y por lo tanto, en un futuro inmediato para Honduras, como son procesos electorales, una política verdadera es aquella que piensa en el bien común. El líder es aquel que enfoca, enarbola y se entrega por causas que no tendrán recompensa monetaria, pero tendrá las grandes satisfacciones de haber cumplido lo mejor, de haber cumplido el quehacer para el que fue elegido. ¿Qué pasa? Se elige, pero se elige a veces sin pensar a quién estamos eligiendo, qué proyecto de plan, de nación, de municipalidad, de trabajo se va a realizar a favor de la comunidad grande, que es la familia hondureña. Y por lo tanto, quien es elegido no debe de olvidar para qué fue elegido, porque ahí está el meollo del asunto. Llegamos al cargo y se nos olvida para qué hemos elegido, para qué esa población nos dio el voto. Y es ahí donde tenemos que caminar buscando la verdad, el horizonte, la ruta y la inspiración divina. No pedirle solamente a Dios, Señor, ayúdame a ganar. Ayúdame a permanecer fiel a esos que me han elegido para no defraudar sus esperanzas. Y la sociedad como tal, ¿qué han advertido ustedes, Padre Tony, en ese contacto que tiene? ¿Ha callado? ¿Tiene temores? ¿Ya no le importa mucho la reacción sobre el hecho que está viviendo? En síntesis, ¿le falta replantearle a esa clase política qué nos falta? ¿Qué necesitamos? ¿O qué está ocurriendo en este binomio entre el político y el elector que va a ser fundamental? No sé si en el convencimiento, pongámoslo en ganarnos ese respaldo desde la parte política hacia el elector. A doble vía su respuesta. Una, al político no le interesa lo que dice la gente. A las autoridades les va bien o les va mal. No viven de esta opinión pública. Seguiremos entonces, Padre, con una propuesta política, percibe desde ya similar a lo que ha sido lo que pasó hace 3 años atrás, y vamos 7, partiendo que le queda un año todavía a este gobierno y así en los cuatrienios hacia atrás. Sin duda que la opinión pública ha perdido peso en la conciencia de quienes gobiernan, porque a la vez que se sienten señalados, consideran que de aquella parte que señala están los intereses oscuros, partidistas o individualistas, que hacen pensar que ese reclamo no corresponde. Y como que se han blindado entonces a la opinión pública, al buen nombre, al deseo de mantener equilibrado el sentido de que no somos perfectos para hacerlo todo bien, pero el sentido también de querer hacerlo bien, porque en lo que estamos escuchando y en los clamores populares
hay una vox populi que está diciendo la verdad. ¿Cuántas veces hemos escuchado índices de desarrollo humano que están súper inflados? Cuando en la realidad el hombre y la mujer del campo, de la montaña, vive situaciones límites. Cuando consideramos que los hospitales están todavía en situación de pobreza en medicina o en atención, entonces quisiéramos buscar caminos que pudieran provocar, y es la segunda vía. Si los que están al poder ya no les interesa la opinión pública o están blindados a no sentir ningún efecto por brusco que sea, viene la reacción de un pueblo que ya considera que hablar no vale la pena. Y comienza la indiferencia, la apatía o a mirar fuera fronteras. Hoy, ¿qué está haciendo la población? Mirar otros países, otras alternativas, desterrarse de la surrealidad, de su patria, de su lucha interna para ir a luchar a otras fronteras, a otras nuevas naciones en las cuales valga la pena un poco dar la vida, morir o sacrificarse. Y esa es la gran respuesta. Al no tener un eco en su realidad, ¿qué queda? Emigrar. Pero el llamado a gobernarnos a futuro debería tener esta visión clara de ustedes, porque con este último elemento, si no hay una tensión, estamos perdiendo la esencia de país hacia un verdadero cambio y desarrollo. Nos estamos quedando sin el recurso humano ideal para competir. Este es un mundo en la actualidad, más allá del señalamiento que hemos hecho al tema de la tecnología, pero rescatando lo positivo y lo que desarrolla es fundamental. Y si no tenemos el recurso humano, enfrentaremos los próximos lustros aquí en el país con situaciones realmente calamitosas. Gracias por señalarlo y gracias por la manera como lo señala, porque a la larga no se trata de un fenómeno de migración, se trata de un destierro. El que se va frustrado. El que se va ya no quiere huellas, se va desterrado, arrancó sus raíces de este país y le importa lo que podamos vivir, no le importa más. Se siente que ya esta su tierra no es la pródiga tierra en que nació, como va a decir Froilán Turcios en la oración al hondureño. Se va desterrado. Y ese exilio nos va a dejar, no que no queden aquí, también prominentes hondureños y hondureñas, pero también esos países donde migran reconocen ese potencial humano de esos valiosísimos hondureños y hondureñas que pudieron haber aportado aquí tanto, pero no tuvieron la oportunidad. Y no se les dio las armas para desarrollarse. Muy bien, el padre Tony Salinas. Ya vamos a seguir con este mensaje de reflexión sobre esto último. Nicaragua lo ha hecho con la propia iglesia y otros líderes políticos de una manera drástica. Aquí son otras circunstancias y vea que estamos de vecinos, los que están provocando estas migraciones bajo otros conceptos que tienen que ver con economía y no con la política de persecución del vecino país. ¿Qué cambios debemos experimentar para el próximo año, donde usted con el voto va a decidir? Después de la pausa seguimos aquí en este mensaje de reflexión de este jueves 26. Seguimos esta noche al banquillo, está compartiendo con nosotros el padre Tony Salinas, es el cura párroco, incluido Jojona, Santana y San Buenaventura. Sí. Un fuerte abrazo. Un saludo para todos los feligreses. Estos pueblos maravillosos aquí cercanos de Tegucigalpa, que ya vamos a profundizar sobre esa petición y ese arraigo que aún se mantiene en estas comunidades del interior del país. Antes de seguir y a propósito del tema que abordábamos, su eminencia el cardenal Rodríguez en el mensaje de Navidad en la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa
decía que los políticos, ya que estábamos hablando de la clase política, que no está convencido él de que se le llame clase política, pero bueno, el detalle está es que los políticos se han olvidado que existe un octavo mandamiento. Dice no mentir. Aquí están estas declaraciones logradas por los espacios noticiosos de TSI, que las compartimos para luego seguir con el padre Tony. Claro, muy feliz Navidad para todos y para ustedes que hacen este servicio en días que cuesta más, porque todos están pues deseosos de descansar un poquito. Pero es dar alegría también a los otros. La Navidad es fiesta de alegría, es fiesta de paz, es fiesta de amor. Sin embargo, hemos escuchado en el Evangelio lo que dice San Juan: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. También en tiempo de Navidad hay muchas personas que no han recibido a Cristo y quizás no lo quieren recibir porque en su corazón tienen sentimientos negativos, tienen odio, tienen rencor, tienen resentimiento, y eso pues no deja que entre el amor. Y precisamente el niño Dios es el amor de Dios hecho uno de nosotros. Por consiguiente, entonces, lo primero que tenemos que hacer es abrir el corazón de par en par para que venga Jesús. Viniendo Jesús, viene el amor. Y viniendo el amor, todo cambia. Es lo que queremos para nuestra Honduras en este nuevo año que vamos a comenzar. Dejemos a un lado todas esas cosas negativas. Dejemos a un lado tanta politiquería que no hace más que daño y gasto de recursos. Es muy triste, por ejemplo, que a esos pobres hermanas y hermanos que perdieron todo allá en el incendio del mercado, más bien a los padres de la patria les dan un bono especial de Navidad. ¿Para qué? Hubiese sido lindo el gesto de esos padres de la patria de ir a ayudar a estas comunidades. Pero hay también buenas comunidades y hay mucho bien, solo que no se publicita. Hay gente que se dedica en estos días a llevar alegría y a llevar comida a los pobres y a los humildes. Yo les deseo a todos muy feliz Navidad, pero que sea una Navidad distinta, que no se piense solo en uno mismo, ni egoístamente, sino que se piense en amar y en servir. Feliz Navidad a todos. Cardenal, quiero consultarle, a propósito del próximo año, que es un año político, ¿qué mensaje quiere dejarnos anticipadamente? ¿Considera que la clase política nuestra ha evolucionado para bien? En primer lugar, decirle que no me gusta que haya clase política, porque Honduras tiene que ser una sociedad sin clases. Y el hecho de que ya estén hablando de una clase política nos está hablando de algo que es injusto. Los políticos deben ser también hondureños, no una clase cualquiera, ni una clase privilegiada. Son servidores de todo el pueblo. Por favor, entiendan que no es un grupo que quiere llegar al poder para enriquecerse ilícitamente y después pasar el resto de los días sin trabajar. No, eso no es política, eso es bandolerismo. El verdadero político, y nos lo dice la doctrina social de la Iglesia y nos lo recuerda el Santo Padre Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, todos hermanos. La política tiene dignidad y los políticos deben ser dignos, no gente que tiene que esconder agendas secretas porque viven doble vida. Ojalá que este nuevo año traiga algo mejor para nuestra Honduras. Bueno, terminan el año los políticos, por lo menos en el Congreso Nacional, sin lograr consenso, sin aprobar el presupuesto general de la República, que debe ser un instrumento de desarrollo, Cardenal. Se piensa en el país
o se piensa en rubros que no se pueden hablar claramente porque son mentiras. Presupuestar una cantidad que todos saben que va a ser mal usada porque no corresponde a lo que en realidad debería ser, ya es mentira. Y fíjese que la palabra de Dios en tiempo de Navidad nos decía la Santa Noche anoche, decía que llevemos una vida honesta. No podemos hablar de honestidad a aquellos que quieren usar recursos para cosas que no son. Concluyo aquí, cardenal, en consideración de su tiempo también. Estamos a punto de culminar un año más, 3 años, y la promesa de la CICI en nuestro país aún no se cumple. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que hay un mandamiento de la ley de Dios que dice no mentir. Y es muy triste que personas que tienen que guiar al país mientan. Con eso creo que está dicho todo. Su Eminencia, el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez, un mensaje que incluye la solidaridad, el desprendimiento que debe existir entre el que puede hacia el que no tiene o al que menos tiene, y esto último, con el mensaje para quienes pronto estamos ya próximos a enero, le van a ir a tocar su puerta con la ya promesa de siempre, pero que rápidamente abrimos la interrogante. ¿Qué pasó con lo que nos llevaron? Sus consideraciones, padre. Creo que su eminencia puede ayudarnos a comprender que la agenda de todos debe ser Honduras, que no puede haber otra, que realmente las decisiones sean a favor del país. Segundo, ¿qué significa autoridad? Él dice clase política. No podemos considerar como que somos grupos en clases. No, se trata que el político está para ejercer un nivel de autoridad. ¿Y quién es el que recibe la autoridad? ¿O para qué la recibe? Para servir más que los otros. Esa es la definición o el papel, el fundamento de ser autoridad en el mundo. La capacidad de hacer más bien que todos los demás. Y por lo tanto, el que ejerce el poder, la autoritas política, está llamado a buscar siempre el bien. Y como enfatiza el señor cardenal, citando siempre la Escritura, y él no lo dice aquí, pero nos lo ha repetido muchas veces, citando a San Pablo, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Y quién está llamado a hacer el bien en primera instancia? Los que han sido elegidos y han asumido una autoridad en nombre de todos para ser líderes en el bien. Y por eso el señor cardenal ha enfatizado la necesidad de un año donde la autoridad política, los servidores políticos procuren hacer el bien a todo el país, a toda Honduras. Yo recuerdo que en uno de los mensajes que se enviaron durante este fin de año fue el bien decir, el bendecir, pero se nos ha ido eso de el diario vivir. A los hondureños más estamos en el insulto, en la diatriba. Insisto, ¿cómo deben plantear los mensajes los políticos más allá de los cuestionamientos que se pueden recibir para lograr también procesos electorales dignos del país, que no sigan las minorías decidiendo? ¿Cómo convencer? Pero convencer utilizando esta frase muy común de la Iglesia Católica, con el bien decir las cosas. Venía escuchando la radio y era HRN precisamente, y tienen un eslogan muy interesante. En Navidad hay que ser héroes del bien. Y por ahí comenzamos. Necesitamos divulgar la buena noticia de que toda persona es digna de recibir el elogio, el bien decir de los demás. Que no podemos hacer una campaña política en detrimento de la dignidad o del buen hacer de alguien, incluso manchándolo.
Se trata sin duda de postular aquellos valores en el buen decir y en el bien que hay que decir para que Honduras cambie también de patrones. No podemos seguir solamente insultándonos. No podemos construir Honduras simplemente en la rivalidad ofensiva o en una diatriba continua de querer cómo le bajo a este su pretensión, sus anhelos. No podemos ser una trinchera donde los propios hondureños vivamos en guerra. El mundo está destruyéndose por la guerra. Y en ese sentido hay guerras de todo tipo. Desde aquellas que están usando esas armas de punta, que es un negocio, que es otro tema de la guerra, hasta aquellas guerras que se dan de manera fratricida en un país. Y no necesitamos armas, basta agarrar un micrófono, ¿verdad? Basta postular en las redes sociales y hacer así un caos que no construye, que no edifica, que no postula el bien que comienza por el bien decir o por el bueno que podemos decir. ¿Y la institucionalidad cómo debe tomar estos 12 meses? Son 11 que vamos a enfrentar en el 2025 con actividad total, actividad política, sin descuidar como tal los temas de país que hoy los estamos viviendo. Y podemos citar uno que nos ha tocado en las últimas horas la conciencia de los hondureños, el tema sanitario, por cobros en los hospitales públicos, que si bien se han emitido mensajes de la presidenta del país para un control de ese abuso que no debería estarse presentando, al final es la misma obligación de quienes dirigen la que los lleva a tomar estas decisiones por la escasez. Y lo voy a dejar en ese punto, escasez. Ciertamente, dos cosas. La primera es que el término logos, que utiliza la Biblia para decir que el verbo se hizo carne, el logos se hizo carne, es que en griego el logos no solo es lo que dice, sino lo que significa. Necesitamos un discurso político donde la palabra se acompañe de lo que realmente vamos a hacer. Y en tercer elemento, lo que digo, lo que debo de hacer y lo que realmente la gente necesita. Hoy, al finalizar casi el año, ¿cuáles ciertamente los índices que hoy verdaderamente preocupan a la población hondureña? No solamente es tema de migración, los que hemos quedado, ¿de qué adolecemos? Se trata de hacer como hacían Chendo hace algunas décadas los negocios del centro de Tegus, ¿verdad? Cuando éramos niños jóvenes, cerrado por inventario, ya casi cerca del final del año. Habían clausurado el negocio porque todo se había vendido. Estaba cerrado por inventario. Hoy no, van al mismo tiempo, marchando en inventario, lo renuevan, etc. Pero qué bueno un gobierno, una institución privada pública, la salud, la educación, que pueda decir, nos cerramos para una autocrítica. ¿Qué es lo que dijimos? ¿Qué es lo que hicimos? ¿Y cuáles siguen siendo las demandas? Cuando los obispos en la conferencia episcopal invitan a la conversión, también la conversión parte de un análisis. ¿Qué no hemos hecho bien? Pero un análisis real, no el análisis de aquellos que me vienen a soplar al oído de decirme, no, vamos bien, adelante. Que esto es lo común cuando se está en las esferas de poder. En la argolla, sí. Aquellos que no quieren salir de eso y que por lo tanto pueden pintar la realidad, la pueden maquillar para seguir en el poder. Ahí es donde pierden el octavo mandamiento, sí, que sí, refería el cardenal, la noción del tiempo. Cuando la realidad se maquilla, hablamos de realidades ficticias. Y realmente un país como Honduras, con tanta gente importante y valiosa, que podría ser una autocrítica positiva, sería bueno sentarla con ella, con esa calidad humana de hondureños capaces que pudieran hablar y ventilar
la voz del pueblo y la voz de las necesidades de la gente. Siempre hablamos y anhelamos, y yo creo que Monseñor José Vicente lo ha enfatizado después de la asamblea del sínodo y recogiendo el pensamiento del Papa, es la necesidad de diálogo, de sentarnos. Honduras necesitaría realmente un diálogo, pero no de mudos ni de sordos, sino un diálogo donde la verdad pudiera aflorar y los compromisos del diálogo. Acordémonos que en décadas pasadas hemos tenido mesas de diálogo, pero no puede ser un diálogo de sordos o un diálogo donde el documento se empapela. Es un diálogo para buscar pistas de acción. Algo tan sencillo, Chendo y queridos televidentes, un diálogo para hacer propuestas reales en búsqueda de una realidad mejor. Solo para irnos a la pausa, en uno de los puntos de reflexión de la conferencia episcopal, hoy se presentó: no solo debemos dedicarnos a estar acusándonos, a estar señalándonos. Correcto. No vamos a cambiar absolutamente nada a nivel personal y de país si vivimos con la acusación frecuente. Debemos aprender, cuando esto pasa, a presentar argumentos y soluciones para ser mejores. Pausa. En breve seguimos con el padre Tony Salinas. Seguimos esta noche al banquillo con el padre Tony Salinas. ¿Qué es lo que más está reclamando la ciudadanía? Más allá de lo que vemos en la gran ciudad con lo frecuente del ir y venir, de la actividad laboral, del emprendedurismo. Usted es un hombre que está tierra adentro, con unas necesidades mucho más profundas por la pobreza afincada que hemos tenido, no propia de Honduras, sino de los países de la región. Recientemente un informe del Banco Interamericano de Desarrollo BID hablaba de la pobreza y de cómo esta estrategia, que un gran impulsor, por cierto, fue el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que permitió la condonación de la deuda externa. Con el jubileo del 2000. Perfecto, la condonación de la deuda externa del país. Grandes logros. No hemos dado con la tecla nosotros ideal para verdaderos procesos como los que han vivido. Citamos Brasil, lo ha logrado. El informe revela que donde más compleja está la reducción de la pobreza es Venezuela, y si vamos a calificar, el primero es Venezuela, pero un primer lugar nada deseado. El segundo es Honduras, ya incluso por encima de Haití, que muchos dirían son palabras mayores. ¿Cómo buscar soluciones, padre? Creo que después de la pandemia no hemos recuperado un factor de desarrollo, de crecimiento y de liberación de pobreza, que es la educación. Seguimos fraguando programas y, por así decirlo, con dolor y responsabilidad. La educación no se debe jugar con ella. Y no jugar con ella significa la supervisión de los centros, del nivel académico, que todos deben de alcanzar, y sobre todo que no haya ausentismo escolar. Responsabilidad de padres, responsabilidad del gobierno, responsabilidad de los centros educativos. La migración tiene repercusiones, no solamente de pobreza latente, sino también de responsabilidad de mayores sobre menores. Y ahora los niños, si quieren, van a la escuela, o los jóvenes abandonan el instituto o la universidad. Eso para mí es un factor de desarrollo que hemos descuidado. Tenemos que amarrar el sistema educativo con responsabilidad mayor. Segundo, el nivel salud. Es un desafío todavía. Y salud realmente que sea real, que responda a las necesidades. Cuando vemos los problemas del seguro social, dice uno, si eso es el seguro social, ¿qué podemos pensar de los centros de salud, de los sésamos o de los hospitales públicos? Es una necesidad urgente. Cuando miramos la salud o la enfermedad, del campesinado en montaña adentro, no tiene esperanza de vivir, no tiene transporte, cómo llevar al centro, no tiene la medicina, no tiene el dinero para comprar las medicinas, y entonces le queda a Dios.
y sus medicinas naturales. Pero vivimos en un tercer milenio donde el nivel de salud debería ser óptimo. Por eso Honduras sigue siendo en los niveles e índices de pobreza el que está ahí, en el perfil de los que salen en primer lugar. Porque sin salud no hay trabajo, sin salud no se puede optar a la educación. Un niño famélico no puede estar en la escuela, no aprende. Y el retraso mental continúa. Entonces, educación sí, pero a la par está la salud. Y un tercer desafío para mí es que los dirigentes políticos tienen que contar con todos aquellos que representan la sociedad. Fuera del tinte político, fuera de los intereses económicos. En Honduras necesitamos que todos pensemos en Honduras y que los que están a la cabeza, que son líderes, se den cuenta que la verdadera solución de un país está en que todos asumamos nuestra responsabilidad y no consideremos que sean otros los que solamente nos ayuden a salir adelante, que solo nos ayuden a dirigirnos. Pero necesitamos realmente que la sociedad hondureña se una para que podamos contribuir todos al beneficio del país. Bueno, y un gran reto lo van a tener al momento de las asignaciones presupuestarias. Aquí se va a conocer en realidad cuáles son los verdaderos propósitos de la clase política de cara a un año en donde, ya lo planteábamos, no hay que descuidar estos temas que señala el padre Tony Salinas por estar metidos en buscar el voto, en lograr el respaldo para mi candidato o precandidato, si estamos pensando al 9 de marzo, pero olvidándonos que hay que reconstruir infraestructura, sí, independientemente de quién sea el alcalde que esté en aquella comunidad dañada, que hay que reconstruir escuelas, sí, que hay que equipar hospitales, dotarlos de medicina. Y el otro tema que también resulta fundamental en el desarrollo tiene que ver con la seguridad ciudadana. Claro, definitivamente. Y la violencia es un factor que evidencia como índice de que la sociedad está en crisis. ¿Ah? Que si hay violencia, que hay asaltos, que hay delincuencia, evidencia la crisis humana que está viviendo distintos sectores de la población. Unido a la delincuencia común, unido a la delincuencia macro, ¿ya? Por narcotráfico, por tantas otras cosas. Pero la verdad es que necesitamos replantearnos que incluso la campaña política, como ya señalaba el cardenal, también vea que es demasiados recursos para unas campañas políticas que a la larga no queda contento nadie. Y ahí no podríamos bajar una cantidad de dinero que pudiera ser reinvertido en medicina. O sea, hablar, pero hablemos también con los hechos. Necesitamos ver que realmente la sociedad se ve beneficiada en realidad de esas renuncias que son parte de la conversión a la que se llama convertirnos, es decir, vamos a hacer presupuestos donde realmente la prioridad sea la persona humana, sea el niño hondureño, sea la niña hondureña, sea el joven y la joven hondureña, sean las familias de Honduras. Bueno, y hay otro tema aquí que lo agregamos porque era justamente uno de los elementos que finalmente hablaba el cardenal. Ojo con los distractivos también. Estamos claros que la lucha contra la corrupción debe ser innegociable, claro, y estar presente siempre en temas de país, pero no entrar a que viene o no viene la CICIG y en eso distorsionamos, sí, una realidad, sí, que debe ser totalmente expuesta a los hondureños. Para muchos ya es un asunto juzgado, consumado, y debemos olvidarnos de eso. ¿Qué conceptos tiene usted, padre? Para mí, Honduras se detiene siempre en estas llamaradas de humo, de fuego que encendemos y ahí perdemos energía, tiempo y capacidad de decisiones. Eso de la CICIG ya para mí es un tema juzgado. Es más, vamos al 4º año de gobierno y por lo tanto hay que caminar en los senderos de este presente que nos agobia y de estas realidades de un Honduras que no está isla en el contexto mundial, sino también que va a ser víctima de políticas norteamericanas o de nuestros hermanos vecinos como Nicaragua, Venezuela, etc.
somos parte de un conglomerado, de una familia global que también necesita atacar los problemas que tenemos dentro y atacarlos de verdad. O sea, hay cosas consumadas que hay que dejarlas ir, hay que darle vuelta a la página, hay que empezar a construir este presente con respuestas verdaderamente directas al mal que nos acecha. El padre Tony Salinas está con nosotros esta noche al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con más. Seguimos esta noche al banquillo, nos quedamos con temas de país, pero ahora volvemos a la religiosidad, a la unidad de familia. Es temporada de Navidad, celebramos el nacimiento del niño Dios, viene la fiesta de los santos inocentes, la llegada de los reyes, el bautizo de Jesús y en un año jubilar. Ciertamente la Navidad es cristocéntrica, ¿no? Podemos pensar en María, en José, pero el centro de la Navidad es Cristo. Cristo nacido, alumbrado en Belén, ese Cristo perseguido por Herodes, que da origen a la fiesta de los santos inocentes. Cristo visitado por unos magos, sentido de la universalidad de la salvación. Él no solo viene por Israel, viene por todos los pueblos de la tierra. Y se termina el ciclo navideño con un recuerdo celebrativo de la misión del enviado de Dios que entra a las aguas del Jordán para ser bautizado y reconocer, no porque necesitaba bautismo él, sino para inaugurar una solidaridad total con el hombre, por el cual él hace del agua un signo de vida. Y está el jubileo. Ciertamente el Papa Francisco en la noche del 24 en hora de Roma ha abierto la Puerta Santa y con ella ha inaugurado un jubileo, 2025 años del nacimiento de Cristo. El término jubileo, Chendo, queridos televidentes, viene del término hebreo Yovel, que es el nombre del cuerno con que la ciudad de Jerusalén convocaba para fiestas litúrgicas o para una emergencia, digamos que sería como un timbre eléctrico, una bocina que convoca. En aquel tiempo un cuerno era sonado en el pilar del templo y convocaba las grandes fiestas. También hoy nosotros, el jubileo viene de ese término, de la alegría, del gozo, por celebrar 2025 años de Cristo, con aciertos y desaciertos, ¿no? Un Cristo luchado por las cruzadas, un Cristo en la nueva evangelización de este continente, un Cristo que ha estado en la vida de una iglesia con aciertos y desaciertos. Pero Cristo ha marcado la historia y la ha marcado para desarrollo humano, para gestar vida, para crear horizontes de paz y de diálogo con los hombres entre sí. Entonces es importante el jubileo. Para Honduras también habrá un tiempo este fin de semana. Ciertamente el Papa, que ha abierto el jubileo de manera universal, se va a dirigir este próximo domingo 29, a propósito, fiesta de la Sagrada Familia, que es una fiesta importante porque todos tenemos y queremos ser una Sagrada Familia. El Papa se va a dirigir a la Catedral de Roma, a su catedral, que es San Juan de Letrán, y desde ahí inaugurando con la apertura de la Puerta Santa el jubileo para todas las iglesias del mundo. Nuestro arzobispo va a abrir el jubileo para la arquidiócesis a las 8 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana y a las 3 de la tarde en la Basílica de Suyapa. Allí podremos todos los católicos convencidos de esta gracia recibir la indulgencia. Y usted me va a decir, Chendo, ¿qué es eso de indulgencia? Pues la iglesia depositaria de la gracia de la salvación por el mismo Cristo, lo que ates y desates, ofrece el perdón de la pena que deja el pecado en nosotros. Dios nos ha concedido el perdón, pero queda la pena. En la indulgencia se perdona a través de la confesión el perdón de los pecados. Pero el visitar catedral o Suyapa nos condena, nos cancela precisamente la pena meritoria de nuestros pecados. Y esta indulgencia podrá en el transcurso del 2025
recibirse en las iglesias del interior. Todas tendrán que venir o a tendrán que Tegucigalpa, venir a Tegucigalpa. Perdón, de la arquidiócesis todo Francisco Morazán a Catedral y Suyapa. Pueden venir de otra diócesis que quieren ganar la indulgencia en Suyapa, perfecto, están cordialmente invitados. Para la arquidiócesis de San Pedro Sula, su propia catedral. Allá podrán. Su propia catedral. Y donde el obispo quiera decir si hay otra cocatedral, otro santuario, etcétera. Cada obispo decide. Es un año que como tal representa mucho para el cristiano católico. Y es oportuno establecer que esto durará durante prácticamente los 12 meses que tendremos en el 2025. Así es, perfecto. Y es importante, hay que recapitular eso, porque necesitamos renovación. La misericordia de Dios nos renueva. Entonces es un año de gracia, un año de abrir la posibilidad a transformar lo que Dios quiera transformar en nuestra vida. ¿Y cuál es ese gran reto, sobre todo ahora en donde la inteligencia humana ha pretendido superar elementos propios de la divinidad? ¿Cómo se deberán orientar? Porque ahora pretenden a través de un robot que nos haga todo. Sin duda que ha tocado el meollo del tema. Ante la soberbia del mundo intelectual, el remedio siempre será la humildad. Y por lo tanto, qué bueno que hablando de ser inteligentes, reconozcamos que nuestra propia inteligencia tiene sus límites y que todos tenemos que tener una humildad intelectual para reconocer que siempre hay alguien, y en este caso Dios, por encima de nosotros. El robot podrá ser una temporada, pero no una realidad para la vida. La informática, la telemática son realidades de la vida, pero no son la vida misma. El gran valor de la vida seguiremos siendo nosotros, la persona humana, con cualidades y defectos, con grandes logros, pero también con grandes fracasos. Padre Tony, muy amable. Bendiciones para usted, su familia. Feliz año nuevo. Feliz año igual para todos los que hoy nos han acompañado en el banquillo. Felicidades y muchas bendiciones en el año santo. El Padre Tony Salinas, que nos ha acompañado, es el cura párroco de Ojojona, Santa Ana y San Buenaventura. Para estas comunidades cercanas aquí a Tegucigalpa, nuestro saludo, nuestro cariño y reconocimiento. Tienen un gran guía en el Padre Tony. Por su sintonía, muy buenas noches.